Buenos días, hermanos. Estamos muy animados de poder estar reunidos esta mañana. Queremos darte la más cordial bienvenida aquí a nuestra iglesia, aquí en la región Izcalli, y muy contentos por todas estas bendiciones. Una vez más, bienvenida Gisela aquí a nuestra iglesia, y estamos muy contentos de ver el poder de Dios actuando en tu vida y en la de muchos de nosotros. Y bueno, estamos hoy continuando nuestra serie. Recuerda nuestra serie que estamos llevando en este mes por la fe, y vamos a seguir hablando de este tema que es tan importante y especialmente en estos tiempos tan difíciles. Ya hemos visto, esta es la tercera clase, hemos visto dos clases. La primera hablamos acerca de los principios de cómo vivir una fe radical, cómo podemos aplicarla para tener una vida radical al mismo tiempo. Y después en la clase pasada hablábamos no solo tener esa fe, pero cómo damos esos pasos de fe, cómo podemos avanzar, y a veces tenemos miedo, pero sin duda tenemos que dar esos pasos de fe en nuestra vida para poder continuar en el mensaje de hoy, de Dios. Y hoy vamos a continuar. Hoy la clase que te quiero compartir hoy se llama Por la fe, su origen y poder. Hoy vamos a hablar del origen y el poder de la fe, y yo te animo mucho a que pongamos todo nuestro corazón, toda nuestra expectativa de lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, y podamos comprender su mensaje. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Padre Dios, Señor Todopoderoso, le damos muchas gracias en esta mañana. Le queremos agradecer la oportunidad que nos da de poder estar reunidos, de poder apreciar y valorar las bendiciones que tenemos en usted. Padre, sabemos que la vida es difícil, tiene momentos desafiantes, y que a veces no sabemos cómo actuar, Señor. Sabemos también las necesidades a nivel internacional, a ver todo lo que pasa en este mundo, y hoy le clamamos, Señor, por nuestros hermanos en Ucrania, en Rusia, que esté con ellos, Señor, en esta situación tan difícil, Señor, y le clamamos para que usted proteja y cuide a cada uno de ellos, Señor. Por favor, bendiga a su iglesia, que su mensaje siga siendo anunciado a pesar de las dificultades y los problemas que podamos tener. Y también ayúdenos a apreciar y valorar, Señor, lo que usted nos da a nosotros. Pido mucho que usted esté en control de todo esto, Señor, que usted, su poder santísimo, solucione y dé la respuesta en las situaciones que están viviendo nuestros hermanos en diferentes lugares, Señor. Y por favor, ayúdenos, Señor, a estar orando cada uno de nosotros por cada uno de ellos y por sus necesidades físicas, espirituales y emocionales, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que se conectan, nuestros amigos que se conectan el día de hoy. Por favor, llene nuestros corazones de fe, nuestra mente y entendimiento de su palabra, Señor. Le agradecemos todo y le pedimos esto en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues hoy vamos a hablar de Por la fe, tercera clase, su origen y su poder. Y precisamente hablando de estas situaciones, tristemente el mundo vive sin esa visión espiritual. Creo que ha llegado un tiempo en que la gente pierde mucho esa visión. ¿Por qué? Porque, como hablaba en una clase pasada, vivimos tanta tecnología, vivimos un mundo tan moderno, cambian las cosas de la noche a la mañana, y dejamos de asombrarnos del poder y del amor de Dios. Entonces es muy importante que nosotros, que tenemos una convicción de Dios, que tenemos una convicción de lo que ha hecho en nuestras vidas, y sin duda no queremos para nada agarrar esos pensamientos del mundo. Cuando vemos todas estas cosas y estamos en la lucha, como hablaba ahorita nuestro hermano Carlos, tal vez la pregunta para nosotros es ¿cómo puedo aumentar mi fe? Tal vez te has hecho esa pregunta, tal vez en algún momento, si aún estás visitándonos y apenas estás conociendo, te has hecho esta pregunta, o los que tenemos tiempo conociendo del mensaje, nos hemos hecho esa pregunta: ¿cómo puedo aumentar nuestra fe? Y la verdad, todos quisiéramos tener más fe, pero esta no es una pregunta y que tú piensas, bueno, pues yo es que, no sé, yo he tenido esta pregunta. El hecho, es una pregunta que se ha hecho el ser humano en las diferentes décadas y en las diferentes etapas. Vamos a ver un ejemplo aquí en la Biblia, aquí en Lucas capítulo 17, versículos 5 al 6. Vamos a ver este pasaje. Dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor,
Podrían decirle a este árbol, desarraígate y plántate en el mar, y les obedecería. Y yo creo que en esta escritura, lo que más nos sorprende siempre es, hablamos de la semilla, ¿verdad? Pero obviamente estamos viendo aquí, y lo estamos observando, cómo los discípulos están pidiendo a Dios, a Jesús, que aumentara su fe. ¿Por qué? El deseo era muy genuino. La realidad es que Jesús estaba hablando acerca del perdón, y de verdad el perdonar requiere mucha fe. El tener la actitud de perdonar requiere mucha fe. Y por eso es que estaba él compartiendo esa situación, por eso es que él estaba mostrando este deseo de que Jesús aumentara la fe de ellos. Y el punto principal es que Jesús no les contesta esta petición en la forma que ellos estaban esperando, pero sí habla acerca de el poder tan grande que tiene la fe, los alcances que puede tener la fe principalmente. Y eso es algo que debemos de pensar mucho. No es tanto aumentar nuestra fe, que sin duda va a crecer, pero el punto principal es el alcance que la verdadera fe tiene cuando nosotros la aplicamos en nuestra vida y en todo lo que hacemos constantemente. Él aquí habla acerca, como estás viendo ahí en la pantalla, él está hablando de un grano de mostaza. Y te pongo aquí esta fotografía para que veas el tamaño de la semilla de mostaza. O sea, es demasiado pequeña. De hecho, ahí hay todo un grupo. Puedes ver el tamaño de la mano, los dedos, y puedes ver el tamaño de la semilla de mostaza. Pero cuando esta semilla empieza a crecer, se convierte en algo increíble. Esta es una parte ya del árbol de la mostaza. Mira el tamaño que alcanza una semilla. Entonces, si una fe hace esto, lo más importante no es el tamaño, sino mantenerla viva y creciente, de manera cuánto puede actuar de una manera poderosa. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, sin duda, todos queremos, y yo como un cristiano creo y quiero que Dios haga que mi fe crezca cada día y que mi fe sea más poderosa. ¿Por qué? Porque vemos grandes milagros a través de la fe, no milagros para beneficios personales, sino milagros para poder anunciar el mensaje de Dios, y que situaciones como las que estamos viendo hoy terminen, donde el mundo se llene verdaderamente del amor y de la pasión y del mensaje que Dios nos transmitió a través de su Hijo Jesús. Pero obviamente nuestra pregunta, cuando tenemos tiempo, cuando vemos estas situaciones que decimos, pero mira, ¿cómo voy a tener fe cuando veo todo esto? Tal vez la pregunta es, ¿cómo puedo yo mantener esa fe viva, esa fe creciente? ¿Cómo puedo llegar yo a tenerla así? Bueno, precisamente por eso vamos a estudiar, y me encanta este tema porque es algo increíble. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Qué increíble. Esta escritura siempre me da mucha certeza, mucha seguridad, porque la fe no es un acto de magia. El libro de Romanos claramente nos está diciendo que si queremos tener fe, debemos de ir a la fuente, debemos de ir al lugar donde podemos obtenerla. Como dice ahí la escritura, la fe viene del escuchar, del oír, no ideas, no los pensamientos de que tiene la gente acerca de Dios, cómo es Dios, cuál es su carácter, sino a través del mensaje que se oye por la palabra de Cristo, es decir, la Biblia. La cantidad de la palabra de Dios, el mensaje de Dios, que se guarde en nuestros corazones, que se guarde dentro de nuestra mente, esa es la medida del potencial de la fe de la cual nosotros podemos alcanzar. Pero es increíble entender que Dios nos deja muy claro, la fe no llega por arte de magia, la fe es el resultado de escuchar el mensaje, de meditar en el mensaje, de comprometerte en el mensaje, de ver el propósito principal que Dios tiene dentro de nosotros y entender
todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, necesitamos comprender profundamente este plan que Dios ha puesto para nosotros, porque es la manera principal como nosotros podemos crecer en nuestra fe. No es una fe real hasta que no la actuamos de acuerdo a lo que sabemos. Vamos a seguir leyendo otra escritura aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Fíjate lo que dice la palabra. Así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como una palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Fíjate qué escritura, ¿no? Ya después de escuchar la escritura que leímos hace rato, qué increíble que podemos entenderlo más concretamente. Pablo estaba hablando aquí, estaba diciendo, no dejemos de dar gracias a Dios. Pase lo que pase, no dejes de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque al oír el mensaje de la palabra de Dios, ustedes lo aceptaron, ustedes lo tomaron. Nosotros hemos entendido eso profundamente. Yo recuerdo la primera vez que escuché del mensaje de Dios y lo llevas dentro de tu corazón y cada día tiene que ir creciendo. No te puedes aburrir de ese mensaje porque la palabra de Dios, al oírla, hace que tu corazón entienda lo que aceptaste en el momento que lo hayas aceptado. Entonces, no es una cosa humana, algo que Pablo quiere dejar muy claro, que es realmente la palabra de Dios. Y lo increíble es que la palabra de Dios actúa ¿en quién? En ti y en mí, en cada uno de los creyentes, en cada uno de los que tenemos la convicción y escuchamos su palabra, y la palabra llega, se almacena en nuestro corazón, se almacena en nuestra mente y sin duda hace cosas increíbles. Por la Biblia, hermanos, aprendemos sobre nuestro Dios. La Biblia nos muestra a un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, como hemos compartido en varias clases. Aprendemos de las promesas de Dios, aprendemos de sus mandatos y su voluntad. Entonces, algo que tenemos que entender claramente, la fe salvadora tiene 3 componentes que debemos de ponerlos claramente. El primero es que la fe debe de haber un acuerdo intelectual con los hechos. Necesitamos entender el conocimiento verdadero a las cosas que vemos y que conocemos. Otra de las cosas, la fe debe de haber una confianza en las promesas. Tenemos que tener la seguridad de las promesas que Dios nos da. Y por último, el otro ingrediente, la fe debe de haber obediencia a los mandatos. Son 3 cosas que tenemos que estar muy pendientes de entender y cosas principales que la fe hace: el entendimiento, la confianza y la obediencia. Cada una de estas cosas nos hace entender completamente y nos llena, nos aviva, y esa fe va a crecer y se va a desarrollar sin duda cada día más dentro de nosotros. Podemos tener fe de que hay un Dios cuando miramos su creación, ¿o no? Nosotros podemos ver la creación, y podemos mirar aún el orden de las cosas, la perfección, y sin duda vemos detrás de todo esto, tiene que haber una inteligencia, detrás de todo esto debe haber un ser poderoso, puede haber un ser real. Podemos tener fe también por muchas maneras, por ejemplo, observando los efectos que tiene en la vida de otras personas el poder de Dios. Gente transformada, cómo cambia. En algunas reuniones hemos oído, yo recuerdo cuando yo no conocía a Dios, yo era así, y podemos ver el ejemplo de esas personas y se nos pueden inspirar, y sin duda, tanto así como cuando miramos, no sé si a ti te pasa como a mí, por ejemplo, yo salgo a la calle, especialmente lugares, bosques, parques, lagos, y te asombras, ¿verdad? O sea, quedas maravillado. Me encanta cuando mi esposa y yo vamos a caminar y vemos la ciudad, hay un monte, bueno, monte, cerrito, no sé cómo se llame por aquí, por donde vivimos, y subimos y se ve todo Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, del otro lado. Y vemos no las casas, sino vemos, mira la grandeza de Dios, mira lo que Dios ha hecho, mira tanto poder. Y luego
salimos de ahí, vemos otra situación. Eso nos muestra y nos hace entender. Vemos a las personas que creen en Dios, que viven la vida en Dios, y decimos, wow, es una forma como mi fe puede crecer, y sin duda es algo impresionante, como ahorita me anima mucho de la transformación de Gisela, porque obviamente ella nos pudiera compartir ahorita y dijera, pues yo ahora soy muy diferente porque he visto las cosas de otra manera, ya lo experimento de otra manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder de Dios llegó a su vida de la misma manera que llega a nosotros. Pero lo más importante a ver hoy, que aún estas cosas que nos comunican como la naturaleza de Dios y todo, estas cosas no nos muestran o no son realmente lo que la Biblia nos muestra o lo que la Biblia nos enseña. Lo que necesitamos entender hoy es que solo por medio solo por medio de la palabra, solo por medio de la Biblia, es que podemos saber verdaderamente acerca de Dios creador. Por ejemplo, como yo te decía, podemos a través de observar, de mirar las cosas, ver las personas, podemos crear fe dentro de nosotros. Pero es muy diferente cuando nosotros realmente vamos a la palabra de Dios, como leíamos ahorita allí en Tesalonicenses, que decía, verdaderamente esto no es algo humano, es la palabra de Dios que está ahí. Y solo por medio de la Biblia nos podemos dar cuenta realmente cuál es el propósito por el cual vivimos. Viendo a la gente no sabemos cuál es el propósito por el cual fuimos creados. Yo pude entender, yo tenía una idea de lo que era creer en Dios y ser cristiano, pero a través de la palabra de Dios pude saber cuál era el propósito de Dios para mi vida, no el de las personas, no el de una iglesia, no lo que alguien, mi mamá o mi abuela pensaría, sino lo que Dios esperaba de mi Biblia y eso, de mi vida, y eso solo lo aprendí a través de la palabra de Dios. Solo a través de la palabra de Dios pude o estoy conociendo cada día más acerca del carácter de Dios, acerca de las características tan increíbles como tiene la gracia, la bondad, la misericordia, el perdón, todo lo que Dios nos muestra, lo veo a través de la Biblia. Eso no lo puedo ver cuando veo el cielo, eso no lo puedo ver cuando una persona cambia, eso solo lo puedo ver a través verdaderamente de la palabra de Dios. Y por eso es que necesitamos entender qué increíble es este plan. En Juan capítulo 4, en el versículo 12 al 13, dice más específicamente, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús es la palabra viva, la comunicación definitiva en carne para nosotros acerca del amor y la vida. Es increíble el plan de Dios. No te asombra pensar que el plan de Dios, de que su palabra, yo siempre como veo que sale la palabra de Dios y viene a la tierra y se convierte en hombre. ¡Qué increíble! Para anunciarnos todos los pensamientos, para enseñarnos todo lo que Dios contiene en la presencia de Cristo Jesús. Y cuando nosotros comprendemos eso, cuando nosotros lo entendemos de la manera que Dios nos lo muestra, es donde le damos la reverencia a la Biblia como palabra escrita y obviamente a Cristo Jesús como nuestro Salvador, que es lo mismo porque es la palabra de Dios. Y lo que necesitamos entender es que por medio de él podemos contemplar la gloria, la gracia, la verdad. Y eso es algo increíble. Eso es algo que necesitamos meditar de dónde viene nuestra fe, cuál es el origen que Dios pone. Y obviamente es la palabra de Dios. Yo sé que has escuchado una de esta escritura en Hebreos 4:12, me encanta, porque dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios tiene vida y tiene poder para penetrar hasta lo más profundo de tu corazón y remover todo y llegar hasta lo más escondido, porque es tan poderosa. Tiene poder para transformar tu vida. Y la verdad, la palabra de Dios es vida o viva y poderosa.
Así de poderosa es la palabra de Dios. O sea, te pone ahí un ejemplo, ¿no? Muy cómico ahí, pero así es, cuando tú abres si pudiéramos verlo, ese poder que desata cuando de verdad la leemos, cuando de verdad la llevamos a la práctica, cuando de verdad la ponemos dentro de nuestro corazón. Tiene un poder impresionante. Este video te quedaría corto para ver el poder que Dios tiene a través de su palabra cada vez que nosotros la podemos sembrar. Y obviamente tiene un poder transformador, un poder que cambia tu vida y la vida de las personas a tu alrededor. La presencia de la palabra de Dios hecha carne, o sea, Jesús, en tu vida diaria, en los lugares comunes, tiene un impacto enorme. Y muchas vidas fueron y han sido transformadas. Yo quiero ponerte algunos ejemplos para que podamos meditar lo que la presencia de la palabra hace en la vida común de las personas. En Juan capítulo 12, del 1 al 12, la presencia de Jesús en una boda hizo una gran diferencia. Esta boda iba a tener un gran desastre porque se había acabado, estas bodas duraban muchos días, entonces se había terminado el vino y Jesús convierte el agua en vino. Y algo que iba a terminar en desastre, Jesús lo convierte en un éxito, su presencia ahí. Otra escritura en Juan 4, versículo del 1 al 37. Ahora la presencia de Jesús en un pozo, tal vez como vemos ahí en la escritura, cuando llega caminando al lugar y se pone ahí en un lugar muy común, el hecho de que la presencia de Jesús estuviera ahí tuvo un impacto tremendo en la vida de una mujer y de todo un pueblo. Jesús entró con profundidad en la vida de esta mujer y el testimonio que ella da al pueblo hace que muchos de ellos crean en Jesús. Fíjate lo que la presencia de Jesús hace en la vida de las personas. Otra escritura en Juan capítulo 5 del 1 al 15, vemos la presencia de Jesús ahora aquí en un estanque. Ya sabíamos que en este estanque la gente venía porque esperaba ser sanada al entrar a estas aguas del estanque. Y aquí vemos un hombre que no podía entrar. Recuerdas, 38 años este hombre estaba ahí esperando que alguien lo metiera. Pero la presencia de Jesús en ese lugar hizo una diferencia de tal manera que este hombre sanó y fue transformado. En Juan capítulo 6, la presencia de Jesús ahora en un monte hace la multiplicación de los alimentos. Él da de comer a más de 5,000 personas. Impresionante lo que la presencia de Jesús, impresionante lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. En Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, la presencia de Jesús ahora en el templo salva a esta mujer de morir por medio de ser apedreada. Qué increíble cuando vemos la transformación que hay. También en Marcos capítulo 1, versículo 29 al 34, la presencia de Jesús ahora en una casa, en la casa de Simón, ¿qué hace? Sana a su suegra y a muchos enfermos y a muchos endemoniados que llevaron después en la noche allí en la casa de Simón. En en Lucas 19 del 1 al 9, ahora la presencia de Jesús en una ciudad, aquí en Jericó, cambia la vida y el corazón de Zaqueo y cambia su eternidad. Piensa en todos estos ejemplos que te estoy poniendo y fíjate lo que la palabra de Dios obra en todo lugar. Fíjate cómo la palabra, la presencia de Jesús hace una diferencia. Aquí en estos pasajes que vimos, la presencia de Jesús en cualquier ambiente y en cualquier corazón hace una transformación. Vimos corazones apáticos, vimos vidas conformistas, vimos vidas pecadoras, adúlteros, incrédulos, enfermos, abusivos, pero la palabra de Dios en cada uno de los ambientes. ¿Te fijaste dónde fue? En la casa, en el monte, en el templo, en un pozo, en un estanque.
en una fiesta? No importa el lugar. Lo importante es que la palabra de Dios entra y transforma y cambia, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Y eso es lo que ha hecho en tu vida, eso es lo que ha hecho en mi vida, y eso es lo que puede hacer en la vida de muchísimas personas. Pero cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra, cuando cerramos nuestra vida, nuestra Biblia, es como si cerráramos nuestros oídos a Jesús hablándonos a nosotros. Es como si cerráramos nuestros ojos, nuestra mente, todo a lo que es Dios. Por eso es tan importante cuando la Escritura nos habla acerca de que la fe viene por escuchar el mensaje que es la palabra de Cristo. Tristemente, para mucha gente hoy, la fe no viene exclusivamente de la palabra de Cristo. La fe viene, no sé, de sentimientos, de emociones, de tradiciones familiares, de experiencias, pero realmente la única manera como nosotros podemos tener la fe verdadera es por medio de la palabra de Dios. Nosotros no podemos basar nuestra fe en base a sentimientos, emociones o situaciones que enfrentamos, si nos va bien o nos va mal. Nuestra fe tiene que venir y va a crecer a medida que nosotros respetamos, amamos, seguimos y perseveramos, que la presencia de Jesús se mantenga en nuestras vidas día a día. Por eso, cuando los discípulos les dice, aumenta mi fe, él les estaba diciendo, ustedes necesitan ver que si tuvieras una poca fe, aunque fuera del tamaño, pero fuera real, fuera viva, día a día, tú podrías mover un cerro de aquí a allá. Es impresionante porque así sucede. La verdadera fe que Dios espera es esa fe que va creciendo, que sea viva, y no tanto decir, uy, cuánta fe tengo, sino realmente el alcance de una fe que va de acuerdo a su palabra, al mensaje que Él nos ha enseñado. Entonces, hoy quiero animarte mucho a pensar lo que Dios puede hacer. Y pienso mucho, cuando veo esto, pienso mucho en Pablo. Como tú sabes, Pablo era un líder conocedor del mensaje de Dios, pero que la presencia de Jesús en su vida específica hizo una transformación radical a su fe. Este hombre Pablo, que era un sanguinario, un perseguidor de la iglesia, cambió ese orgullo, cambió ese celo, cambió ese carácter que tenía anterior a su conversión, a su vida religiosa, y sin duda él se dedicó a sembrar el mensaje. Y me impresiona mucho cómo él lo ve y cómo él, obviamente siendo un conocedor de la palabra, cuando él va a predicar el mensaje a Berea, mira lo que dice ahí en Hechos 17, en el versículo 10 al 12. Él dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Fíjate este detalle. Es interesante ver que mientras Pablo está predicando, él está predicando ahí en Berea, varios días está ahí él anunciando el mensaje, como dice aquí, él empieza en la sinagoga y empieza a anunciar el mensaje, pero obviamente difunden por toda la ciudad el mensaje, ¿verdad? Pero los ciudadanos fueron a las escrituras, al Antiguo Testamento. En este momento, cuando Pablo está predicando aquí, el Nuevo Testamento no se ha conformado, no está completo todavía, apenas se está formando todo lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Pero ellos van a las escrituras para ver lo que hablábamos, las promesas, el origen, todo, a ver si es verdad lo que se les estaba enseñando. ¿Por qué? Para asegurarse que de verdad ese era el mensaje que viene de parte de Dios. Entonces aquí vemos cómo, aunque ellos creían, tuvieron que ir al mensaje, aunque escucharon, y tal vez yo me puedo imaginar a Pablo predicando el mensaje fuertemente, pero tal vez decían, bueno, ¿y cómo sabemos que es verdad ese mensaje? Pues él puede estar predicando lo que él quiera, pero ellos tuvieron que ir a las escrituras para ver que lo que se les estaba enseñando era verdaderamente
la palabra de Dios y que al oírla, ¿qué pasó? Produjo fe en la vida de las personas. En pocas palabras, hermanos, el origen de nuestra fe, el origen y el poder de nuestra fe viene de la palabra de Dios. No viene de otra cosa, no viene de otras ideas, no puede venir de otros pensamientos. Es claramente a través de Dios que envió su palabra. Jesús nos dejó muy claro que el origen y el poder de nuestra fe viene de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que pensar, sin la palabra de Dios en tu vida, no hay fe poderosa. Si no está la palabra en la vida de una persona, la palabra de Dios, no las ideas que tengamos, la palabra de Dios, no va a haber una fe poderosa. Si hay poca palabra de Dios, quiere decir, si hay nada más como de reojo le hago, pues obviamente mi fe va a ser muy poca, no va a ser una fe poderosa, va a ser una fe muy limitada. Pero si yo tengo mucho la palabra de Dios, hay mucha palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, va a haber una fe muy poderosa. Va a haber una fe grande. ¿Por qué? Porque día a día, como lo hacían los ciudadanos de Berea, estudiaban las escrituras y esas escrituras los llenaba de fe y los llenaba de convicción, como ahora a ti y a mí la palabra de Dios hace en nuestra vida. Por eso, Pablo sigue predicando y siempre fue muy, muy intenso en esta área. En Efesios 3, versículo 17 al 21, dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, conozcan ese amor que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y fíjate cómo termina el versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo oraba para que los efesios fueran fortalecidos. Una de nuestras metas este año en nuestra iglesia es que crezcamos y seamos fortalecidos, que nos pongamos fuertes, que restablezcamos, que seamos eficazmente fortaleciendo nuestra vida espiritual. Y Pablo oraba para que la palabra de Dios, la Biblia, Cristo personificado, habitara en sus corazones. Que no fuera una tradición, que no fuera algo común y corriente, que fuera algo especial, que habitara, que viviera, que estuviera en donde estuviera, en el pozo, en el monte, en una fiesta, en la casa. Cuando la presencia de Dios está ahí, cuando Cristo habita, ellos pudieran a través de esa palabra poder conocer el amor verdadero de Cristo, pudieran conocer la misericordia de Dios, pudieran entender la plenitud de nuestro Dios. Es difícil, hermanos. A veces no podemos asimilar qué tan grande es la plenitud de Dios. Por eso es que a través de ponerlo podemos conocer la plenitud de Dios. Qué grande, qué maravilloso. Ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas y estar ahí. Y Pablo termina con algo increíble. Dice, el poder de Dios es algo especial para ustedes y algo que dice que actúa por medio de ustedes. ¿Oíste bien? Dice, actúa en nosotros. Esos héroes que ves ahí, el poder, la fe, actúa en sus vidas de manera poderosa. En nuestra vida, Dios puede actuar de la misma manera, pero necesitamos escuchar su palabra
para poder tener esa fe poderosa que Dios quiere poner en nosotros. Y te recuerdo, hoy tú puedes mirar ahí, pregúntate, ¿en dónde estás? ¿Es poca tu fe? ¿Es más o menos? ¿O tienes una fe poderosa? Y no se trata de acciones, simplemente escucha la palabra de Dios. Entre más la palabra de Dios entre a tu mente y a tu corazón, obviamente tu fe cada vez será más poderosa. Mucha palabra de Dios, mucha fe poderosa. No lo olvides. El origen de nuestra fe es la palabra de Dios, el origen y el poder de nuestra fe. Entonces quiero animarte mucho a continuar en nuestra serie, estudiando cada día más acerca de esto, pero no solo oírlo, sino que lo podamos poner en práctica para que Dios actúe por medio de nosotros. Muchas gracias, hermanos.